Las grandes potencias no miran el mundo como lo hacen las personas comunes. No lo miran como una suma de países, cada uno con su historia, sus conflictos y sus decisiones internas. Lo miran como un sistema amplio, interconectado y frágil. En este sistema, cada cambio importa. Un cambio político, una crisis económica, una elección inesperada. Nada ocurre de forma aislada. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta forma de pensar se vuelve dominante. Europa queda destruida, sus economías debilitadas, sus estructuras políticas inestables. Asia también atraviesa un periodo de reconstrucción. En este escenario, dos países emergen con una fuerza inédita: Estados Unidos y la Unión Soviética. A partir de ese momento, el mundo deja de ser un espacio compartido, se convierte en un terreno de competencia, no siempre visible, no siempre violenta, pero constante. Esta competencia no se basa únicamente en ejércitos, se basa en influencia sobre mercados, sobre gobiernos, sobre ideas. Desde Washington, la prioridad no es solo proteger el propio territorio, es proteger un modelo económico basado en el capitalismo, un modelo político basado en la democracia liberal. Y proteger un modelo significa algo muy concreto: evitar que otros modelos ganen espacio. Aquí aparece un factor central: el miedo. No un miedo emocional, sino un miedo estratégico. El miedo a perder control, el miedo a perder influencia, el miedo a que el sistema deje de responder. Durante la Guerra Fría, el miedo se transforma en planificación, en documentos, en escenarios, en hipótesis. La pregunta no es qué está ocurriendo ahora, la pregunta es qué podría ocurrir después. Y es en este punto donde América Latina entra en el centro del análisis, no como una región lejana, no como un escenario secundario, sino como un espacio cercano, vinculado y vulnerable. Desde esta lógica, el mundo no se divide en países, sino en zonas de influencia. Zonas donde el poder es estable y zonas donde el poder es incierto. La incertidumbre es el mayor enemigo de una potencia, no porque genere caos inmediato, sino porque abre espacio para otros actores, otras ideas, otros modelos. Por eso las grandes potencias no esperan a que algo ocurra, intentan anticiparse. La política exterior no se construye solo con hechos, se construye con escenarios hipotéticos. ¿Qué pasaría si este gobierno cae? ¿Qué pasaría si este país cambia de rumbo? ¿Qué pasaría si este movimiento crece? Estas preguntas no son neutras, generan decisiones, y cuanto más cerca ocurre el posible cambio, más urgente se vuelve la reacción. Aquí, América Latina adquiere un peso particular. No es una región distante, no es un territorio abstracto. Está cerca, demasiado cerca. Para Estados Unidos, la cercanía no es solo geográfica, es histórica, económica, cultural. Desde principios del siglo XX, Estados Unidos ya ha intervenido en distintos países de la región, a veces de forma directa, a veces de manera indirecta. Estas intervenciones tempranas crean un precedente: la idea de que América Latina es una región donde se puede actuar. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa idea no desaparece, se refuerza, porque el contexto es distinto. Ahora no se trata solo de intereses económicos, sino de competencia global, competencia entre sistemas, capitalismo y socialismo, democracia liberal y modelos autoritarios. En este marco, cada región adquiere un valor estratégico, y América Latina tiene un valor específico. No es el centro del poder mundial, pero tampoco es irrelevante. Es una región capaz de inclinar balances, inclinar percepciones, inclinar narrativas. Si América Latina permanece estable y alineada, el sistema funciona. Si América Latina cambia, el sistema se vuelve impredecible. Para los estrategas estadounidenses, la previsibilidad es clave. Un gobierno previsible, aunque imperfecto, es preferible a un gobierno impredecible. Esta lógica explica muchas decisiones posteriores, decisiones que desde fuera pueden parecer contradictorias.
apoyar gobiernos autoritarios en nombre de la estabilidad, ignorar violaciones de derechos humanos por razones estratégicas, priorizar el orden sobre la representación democrática. Nada de esto surge de improvisación, surge de una forma de pensar profundamente arraigada, una forma de pensar que ve al mundo no como una suma de sociedades, sino como un tablero. Y en ese tablero, América Latina ocupa una posición sensible. Con esto queda establecido el primer nivel de análisis: cómo piensan las potencias, cómo definen riesgos y por qué la cercanía importa. A continuación, entraremos en el segundo nivel. Si hay un elemento que atraviesa toda la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría, ese elemento es el miedo. No un miedo irracional, un miedo estructurado, un miedo que se transforma en doctrina. Después de 1945, Estados Unidos no teme una invasión directa. Lo que teme es la pérdida de influencia. Teme que otros países adopten modelos alternativos. Teme que el equilibrio se rompa sin disparar un solo tiro. Este tipo de miedo no se expresa en discursos públicos, se expresa en documentos internos, en análisis clasificados, en planes a largo plazo. La idea central es simple: si no actuamos, otros lo harán, y si otros actúan, perdemos control. Este razonamiento conduce a una conclusión peligrosa: actuar antes es mejor que reaccionar después. Aquí nace la lógica preventiva. No esperar a que un país se convierta en un problema. Intervenir cuando aún es solo un riesgo. Este enfoque marca profundamente la relación con América Latina, porque muchos cambios en la región no son vistos como procesos internos, son vistos como señales de algo más grande. Una reforma agraria no es solo una política social, es una posible puerta a transformaciones más profundas. Un movimiento sindical fuerte no es solo organización laboral, es una potencial amenaza ideológica. Una elección inesperada no es solo democracia en acción, es una desviación del rumbo esperado. Desde esta lógica, la percepción pesa más que la realidad, y la percepción durante la Guerra Fría es suficiente para intervenir. Aquí el miedo deja de ser una emoción y se convierte en una herramienta política. Para entender cómo el miedo se convierte en política, hay que observar cómo se toman decisiones cuando el tiempo parece limitado. Durante la Guerra Fría, muchas decisiones no se toman con información completa. Se toman con información parcial y con escenarios hipotéticos. En ese contexto, el miedo no paraliza, el miedo empuja. Empuja a actuar antes de que algo ocurra. Desde Washington, la pregunta no es si un país ya es un problema. La pregunta es si podría llegar a serlo. Y esa diferencia cambia todo, porque permite intervenir antes de que exista una amenaza real. Permite justificar acciones en nombre de la prevención. La prevención se convierte en argumento. No actuamos porque haya guerra, actuamos para evitarla. No intervenimos porque el enemigo esté presente, intervenimos para impedir que llegue. Esta lógica es central para entender la política estadounidense hacia América Latina. Muchos gobiernos de la región no son vistos por lo que son vistos por lo que podrían llegar a ser. Un gobierno reformista no es analizado solo por sus políticas, es analizado por su potencial. Potencial de cambio, potencial de contagio, potencial de influencia. Aquí es donde el miedo se mezcla con la ideología. Durante la Guerra Fría, el mundo se interpreta en términos binarios: amigo o enemigo, alineado o sospechoso, estable o peligroso. No hay mucho espacio para matices. Y América Latina queda atrapada en esta forma de pensar, porque muchos países de la región buscan cambios internos, cambios sociales, económicos, políticos, pero esos cambios no siempre encajan en el marco ideológico dominante. Desde Washington,
una reforma agraria no se analiza solo como política social, se analiza como posible ruptura del orden. Un aumento del rol del Estado no se observa solo como decisión económica, se observa como señal ideológica. Un discurso crítico no se escucha solo como oposición política, se escucha como alineamiento potencial con el bloque contrario. Aquí el miedo no distingue, generaliza, simplifica, y al simplificar permite actuar. Este proceso se repite una y otra vez, con distintos países, con distintos líderes, con distintos contextos, pero con la misma lógica. El miedo como motor, motor de planificación, motor de intervención, motor de decisiones tomadas lejos de las sociedades afectadas. Para los planificadores estratégicos, la pregunta central es siempre la misma. ¿Podemos permitirnos perder este país? No en términos territoriales, sino en términos simbólicos, porque perder un país significa perder influencia, y perder influencia significa debilitar el sistema. Este razonamiento no se expresa públicamente, no aparece en discursos oficiales, aparece en memorandos, en reuniones cerradas, en análisis internos, y en esos espacios el miedo se vuelve racional, racional en términos de poder, pero distante en términos humanos. Aquí se produce una desconexión. Las consecuencias se viven en América Latina. Las decisiones se toman en otro lugar. Esta distancia permite justificar acciones que de otro modo serían difíciles de aceptar. El miedo, cuando no se enfrenta, se institucionaliza. Y cuando se institucionaliza, se convierte en política. Esta es la base de muchas intervenciones posteriores. No una conspiración, no una maldad abstracta, sino una lógica. Una lógica que prioriza el control sobre la comprensión, la estabilidad sobre la democracia, la previsibilidad sobre el cambio social. En el siguiente tramo entraremos en un aspecto clave. Antes de que la CIA tenga un rol activo, antes de las operaciones encubiertas y de los planes secretos, Estados Unidos ya mantiene una relación profunda con América Latina. Una relación marcada por la asimetría. Desde principios del siglo XX, la influencia estadounidense ya es visible. Intervenciones militares en el Caribe, presión económica en Centroamérica, participación política en distintos procesos internos. Estas acciones no siempre se justifican con ideología. A menudo se justifican con estabilidad, proteger inversiones, garantizar rutas comerciales, evitar conflictos. Pero incluso antes de la Guerra Fría se instala una idea. La idea de que América Latina es una región gestionable, una región donde la influencia externa puede moldear resultados. Esta percepción no surge de la nada, surge de décadas de intervenciones exitosas desde el punto de vista del poder, no necesariamente desde el punto de vista de las sociedades locales. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esta historia previa no desaparece. Se combina con la nueva lógica ideológica, y el resultado es una política exterior mucho más activa, mucho más preventiva, mucho más intrusiva. Antes de que la CIA exista como institución, antes de los memorandos secretos y de las operaciones encubiertas, Estados Unidos ya actúa en América Latina, no siempre de la misma forma ni con la misma intensidad, pero con una idea constante, la idea de que la región forma parte de su entorno natural. Desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Estados Unidos amplía su influencia, no solo por ambición, sino por una convicción, la convicción de que la estabilidad del hemisferio es esencial para su propia seguridad. Esta forma de pensar se manifiesta de muchas maneras: intervenciones militares en el Caribe, presencia económica en Centroamérica, influencia política en distintos gobiernos. Cada una de estas acciones refuerza una percepción, la percepción de que intervenir funciona. Funciona porque produce resultados rápidos, gobiernos favorables, mercados abiertos, conflictos contenidos. Desde la perspectiva del poder, esto confirma una tesis.
la región puede ser gestionada, no controlada por completo, pero sí influenciada. Esta historia previa es clave para entender lo que ocurre después, porque cuando comienza la Guerra Fría, Estados Unidos no parte de cero, parte de una experiencia acumulada. Una experiencia donde la intervención ya es una herramienta conocida. La novedad no es intervenir, la novedad es el motivo. Antes, el objetivo principal es económico y estratégico. Después de 1945, el objetivo se vuelve ideológico, y esta combinación hace que la política exterior se vuelva más intensa. Muchos países latinoamericanos entran en procesos de cambio: industrialización, movilización social, reformas políticas, cambios normales en sociedades en desarrollo. Pero vistos desde fuera, estos cambios no siempre se interpretan como evolución, se interpretan como riesgo. Aquí la historia previa juega un papel importante, porque refuerza la confianza en la intervención. Si antes funcionó, ¿por qué no funcionaría ahora? Esta pregunta no se formula abiertamente, pero guía decisiones. Decisiones que se toman antes de que existan crisis reales. Decisiones que buscan evitar escenarios no deseados. La región se convierte así en un espacio de observación constante. Cada elección, cada protesta, cada discurso, todo es analizado, interpretado, clasificado, no como hechos aislados, sino como señales de alineamiento o de desviación. En este contexto, la creación de una agencia capaz de actuar en secreto no es un accidente, es una consecuencia lógica. En 1947, Estados Unidos crea la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Su creación responde a una necesidad percibida, la necesidad de anticiparse. Durante la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia se vuelve decisiva. Quien sabe más, actúa mejor. Quien actúa antes, tiene ventaja. Después de la guerra, esta lógica no desaparece, se institucionaliza. La CIA no se concibe solo como una agencia de análisis, se concibe como una herramienta activa, una herramienta capaz de influir. Influir sin ocupar. Influir sin declarar guerra. Influir sin aparecer. Este enfoque es especialmente atractivo en regiones consideradas inestables, y América Latina encaja perfectamente en esta categoría. Cercana, vinculada y desde la perspectiva externa, vulnerable. La lógica preventiva se vuelve central. No esperar a que un país se convierta en enemigo, actuar cuando aún es posible redirigir el rumbo. Esta forma de actuar no siempre busca control total, busca margen de maniobra, busca opciones, busca evitar sorpresas. Desde este momento, la intervención ya no necesita soldados, necesita información, relaciones, influencia. Y la CIA se convierte en el instrumento ideal. Con la creación de la CIA cambia algo fundamental. Hasta ese momento, la política exterior se basa sobre todo en diplomacia abierta y en fuerza militar directa. La CIA introduce una tercera vía, la posibilidad de actuar sin aparecer. Esta idea resulta extremadamente atractiva. Permite intervenir sin asumir costos políticos visibles, permite influir sin ocupar territorios, permite negar la responsabilidad directa. Para los planificadores estratégicos, esto es una ventaja enorme, especialmente en regiones donde una invasión abierta sería impopular o arriesgada. América Latina encaja perfectamente en esta lógica. Es cercana, pero no es Europa. No es el centro de atención mundial. Las acciones encubiertas pueden pasar desapercibidas, y si salen mal, siempre existe la posibilidad de negarlas. Aquí la prevención se convierte en norma. No se actúa cuando el problema ya existe, se actúa cuando el problema aún es una posibilidad. Este enfoque tiene consecuencias profundas, porque amplía enormemente el campo de acción. Casi cualquier proceso político puede ser interpretado como un riesgo futuro. Una elección, una reforma, un movimiento social, todo puede entrar en el radar.
La CIA no actúa sola. Trabaja con embajadas, con militares, con actores locales. El objetivo no siempre es controlar. A veces solo es influir, cambiar percepciones, crear dudas, desgastar gobiernos. Este tipo de intervención no deja huellas visibles. No hay tropas, no hay batallas, pero el impacto puede ser igual de profundo. Con el paso del tiempo, este modelo se vuelve familiar. Intervenir sin guerra se normaliza, y América Latina se convierte en un laboratorio, un espacio donde probar métodos, guerra psicológica, presión económica, manipulación informativa, todo bajo el paraguas de la prevención. Para muchos de los países afectados, estas dinámicas no son evidentes. Los procesos internos siguen pareciendo conflictos domésticos, pero detrás existen influencias externas que moldean resultados. Este punto es clave, porque explica por qué muchas crisis no pueden entenderse solo desde lo local. La CIA no decide todo, pero altera el contexto, inclina la balanza, genera condiciones. En el siguiente tramo dejaremos la teoría y entraremos por primera vez en un caso concreto. Un caso donde esta lógica preventiva se aplica de forma clara. Un país pequeño, con poca relevancia global, pero con enorme importancia histórica. Guatemala. Cuando se menciona Guatemala, pocas personas piensan en un punto de inflexión mundial. Pero en la historia de la intervención estadounidense en América Latina, Guatemala ocupa un lugar central. No por su tamaño, no por su poder económico, sino porque ahí la lógica preventiva se convierte en acción concreta. Antes de Guatemala la intervención es difusa. Después de Guatemala se convierte en modelo. En el próximo tramo veremos cómo una reforma interna es reinterpretada como amenaza ideológica, cómo la percepción supera a la realidad y cómo una operación encubierta marca el camino para décadas de intervención. Guatemala a comienzos de la década de 1950 no es una potencia, no es un aliado clave de la Unión Soviética, no es un país en el centro del conflicto global. Es un país con profundas desigualdades, con una economía concentrada en pocas manos y con una población mayoritariamente pobre. Durante décadas el poder económico está en manos de una pequeña élite. La tierra, uno de los recursos más importantes, está concentrada en grandes extensiones poco utilizadas. En este contexto cualquier intento de reforma genera tensión. Pero desde dentro, esa tensión se percibe como un problema social. Desde fuera la lectura es distinta. Aquí comienza la desconexión. Para entender por qué Guatemala se convierte en un modelo, hay que separar dos miradas, la mirada interna y la mirada externa. Desde dentro, Guatemala es un país que intenta cambiar. Después de décadas de gobiernos autoritarios y de concentración extrema de poder, aparece una posibilidad distinta, un gobierno elegido democráticamente, Jacobo Arbenz. Para muchos guatemaltecos, su llegada al poder representa una esperanza, no una revolución inmediata, sino reformas, cambios graduales dentro del marco institucional. El punto central de su proyecto político es la reforma agraria, redistribuir tierras que no se utilizan, entregarlas a campesinos que no tienen acceso a recursos. Desde la perspectiva interna, esto es un intento de corregir una injusticia histórica. Desde la perspectiva externa, la lectura es distinta. Aquí aparece nuevamente el factor percepción. En Washington, la reforma agraria no se analiza solo como política social, se analiza como señal. Una señal de posible cambio ideológico, una señal de pérdida de control. Es importante detenerse aquí, porque en este momento, Guatemala no es un aliado de la Unión Soviética, no alberga bases militares, no declara una ruptura con Estados Unidos, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es el precedente. Si Guatemala puede hacerlo, otros países podrían intentarlo. Y aquí el miedo vuelve a ocupar el centro. Miedo al efecto contagio, miedo a que el ejemplo se propague. En este contexto entra en escena un actor clave, la United Fruit Company, una empresa estadounidense con enormes intereses en Guatemala, grandes extensiones de tierra, muchas de ellas sin utilizar. La reforma agraria afecta directamente a esos intereses. Desde la lógica corporativa, esto es una amenaza económica. Desde la lógica política, esto se traduce en presión. Presión sobre Washington, presión sobre instituciones,
presión sobre la narrativa. Guatemala comienza a ser descrita de una manera distinta, no como un país con problemas sociales, sino como un país en riesgo ideológico. Este cambio de narrativa es fundamental, porque prepara el terreno para la intervención. La CIA empieza a involucrarse, no con tropas, no con una invasión abierta, sino con métodos indirectos. Aquí la lógica preventiva se pone en práctica. Se diseñan estrategias para debilitar al gobierno. Estrategias que no buscan convencer a la mayoría, buscan generar inestabilidad, crear dudas, aumentar la presión. La operación no depende de una gran fuerza militar, depende de percepción. Radios clandestinas difunden información exagerada, noticias falsas sobre grandes ejércitos avanzando, sobre un gobierno a punto de colapsar. Dentro de Guatemala la incertidumbre crece. Sectores del ejército comienzan a dudar, no tanto por convicción, sino por miedo. Miedo a quedar aislados, miedo a una intervención directa de Estados Unidos. Aquí la psicología juega un papel central. No es necesario ganar una guerra, basta con convencer de que la guerra no puede ganarse. En 1954, Jacobo Arbenz renuncia, no tras una gran batalla, no tras una guerra prolongada, sino bajo una presión constante y asimétrica. Desde Washington, la operación se considera un éxito, rápida, eficiente y relativamente barata. Pero este éxito tiene consecuencias. Guatemala entra en un largo periodo de inestabilidad, décadas de violencia, represión, guerra interna. Estas consecuencias no se miden en el momento, no forman parte del cálculo inicial. Lo que importa es la lección aprendida. La lección es clara. Es posible cambiar el rumbo político de un país, sin invadirlo, sin ocuparlo, sin aparecer. Guatemala se convierte en un modelo, un ejemplo, un precedente. Y ese precedente no se olvida, se replica, se adapta, se perfecciona. En el siguiente tramo veremos cómo esta lógica se proyecta hacia un escenario mucho más visible, mucho más tenso. Cuba. Si Guatemala fue el modelo, Cuba fue el punto de quiebre. Guatemala demuestra que la intervención encubierta funciona. Cuba demuestra qué ocurre cuando esa intervención fracasa. Antes de la revolución, Cuba mantiene una relación estrecha con Estados Unidos, económica, política, cultural. Gran parte de la economía cubana depende del mercado estadounidense. El azúcar, el turismo, las inversiones. Desde fuera, Cuba parece estable. Desde dentro, la situación es distinta. El país está gobernado por Fulgencio Batista, un régimen autoritario, sostenido por el aparato militar y por una élite reducida. Para muchos cubanos, la desigualdad es evidente, la corrupción es visible, la participación política es limitada. En este contexto aparece un movimiento que al inicio no es percibido como una amenaza global. Fidel Castro y su grupo, un número reducido de combatientes, un proyecto que no se presenta inicialmente como comunista. Desde Washington, la revolución cubana no genera alarma inmediata. Se observa, se analiza, pero no se percibe como un riesgo estructural. En 1959, Batista abandona el país. La revolución triunfa. Aquí ocurre el primer error de cálculo. Estados Unidos subestima el proceso. Lo ve como un cambio de gobierno más, no como un cambio de sistema. Pero la revolución no se detiene. Comienza a transformar la estructura del poder. Nacionalizaciones, reformas profundas, redefinición de las relaciones externas. Para muchas empresas estadounidenses, esto es una señal de alarma. Propiedades expropiadas, intereses afectados. Desde Washington, la percepción cambia. Lo que antes parecía un conflicto interno, ahora se interpreta como una amenaza ideológica. Aquí aparece de nuevo la lógica del ejemplo. Si Cuba puede hacerlo, otros países podrían intentarlo. Y esta vez no se trata solo de reformas, se trata de un modelo alternativo. Estados Unidos reacciona, primero con presión económica, luego con aislamiento, finalmente con planes para derrocar al nuevo gobierno. La CIA entra en escena, se diseñan operaciones, se busca revertir el proceso. Aquí aparece la invasión de Bahía de Cochinos, un intento de utilizar exiliados cubanos,
entrenados, financiados y apoyados desde el exterior. El plan fracasa. Fracasa militarmente, fracasa políticamente y fracasa simbólicamente. Para Cuba, el fracaso tiene un efecto inmediato. Refuerza al nuevo gobierno, consolida el poder y justifica una mayor centralización. Para Estados Unidos, el fracaso tiene consecuencias profundas. La credibilidad se ve afectada, la percepción de control se debilita y la urgencia aumenta. A partir de este momento, la relación entre Cuba y Estados Unidos entra en una fase distinta, una fase de confrontación permanente. Cuba busca apoyo y lo encuentra en la Unión Soviética, no solo por afinidad ideológica, sino por necesidad. Estados Unidos ha cerrado las puertas. La alternativa es clara. Aquí, Cuba deja de ser un caso regional y se convierte en un símbolo global. La Guerra Fría llega al hemisferio occidental y lo hace de forma directa. En 1962, la tensión alcanza su punto máximo, la crisis de los misiles. Por primera vez, la posibilidad de una guerra nuclear es real. Durante días, el mundo observa. No sabe si el conflicto cruzará un punto sin retorno. Finalmente se alcanza un acuerdo. Los misiles son retirados. Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba. La guerra se evita, pero el impacto permanece. Cuba queda aislada. El embargo se consolida. La confrontación se vuelve estructural. Para América Latina, Cuba se convierte en un punto de referencia. Para algunos, un ejemplo de resistencia. Para otros, una advertencia. Para Estados Unidos, Cuba es una lección dura. La intervención no siempre produce el resultado esperado, y algunos procesos no pueden revertirse. Después de Cuba, la política estadounidense hacia América Latina cambia de tono. Se vuelve más cautelosa, pero también más sistemática. La prevención ya no es suficiente. Ahora se busca controlar el entorno, evitar que otro caso como Cuba vuelva a ocurrir. Este temor marcará las décadas siguientes. Chile, Argentina, Brasil. Nada de eso puede entenderse sin el impacto psicológico de Cuba. En el siguiente tramo veremos cómo este miedo se traduce en apoyo a regímenes militares y en la construcción de un sistema regional de control. Después del caso cubano, Estados Unidos ya no ve a América Latina como una suma de países individuales. La región comienza a ser observada como un sistema que debe mantenerse estable, predecible y alineado. La pregunta ya no es si puede surgir otro Cuba. La pregunta es cómo evitarlo. Aquí Sudamérica adquiere un nuevo significado estratégico, no por una sola crisis, sino por la repetición de patrones. Chile es uno de los casos más representativos, no por ser el primero, sino por lo que simboliza. Un país con instituciones relativamente sólidas, con tradición electoral y con una democracia que parecía estable. En 1970, Salvador Allende gana las elecciones, por vía democrática, desde dentro de Chile. Esto es el resultado de un proceso político legítimo, desde Washington. La lectura es distinta. Un presidente socialista elegido democráticamente representa un riesgo simbólico, más que militar. Si Chile puede hacerlo, otros países podrían intentarlo. Y esa posibilidad genera alarma. La intervención no comienza con un golpe inmediato. Comienza con presión económica, presión política, presión psicológica. La idea no es convencer a la mayoría, es desgastar, crear la sensación de crisis permanente. Con el tiempo, la polarización aumenta, la confianza en las instituciones se debilita. En 1973, las Fuerzas Armadas intervienen. El golpe pone fin al gobierno de Allende. Desde la lógica estratégica, el resultado es claro. Un riesgo ha sido eliminado. Pero el costo humano es enorme, y las consecuencias duran décadas. Argentina sigue un camino distinto, pero llega a un resultado similar. Durante los años 70,
La violencia política se intensifica. El Estado se militariza. En 1976, las Fuerzas Armadas toman el poder. Comienza una represión sistemática. Miles de personas desaparecen. La sociedad entra en silencio. El miedo se normaliza. Desde el exterior, la prioridad no es la democracia, es la estabilidad. Brasil muestra otra variante del mismo modelo. El golpe ocurre antes. En 1964, el régimen militar se presenta como correctivo, no como excepción temporal. Durante años, Brasil es visto como un aliado confiable, un pilar regional. La represión existe, pero es más silenciosa, más institucionalizada. Chile, Argentina, Brasil, no son casos aislados. Forman parte de una misma lógica, una lógica que busca controlar el entorno, antes de que el entorno se vuelva incontrolable. Después de Chile, Argentina y Brasil, la intervención entra en una nueva fase. Una fase menos visible, pero más organizada. Ya no se trata solo de influir en países individuales, ahora se trata de coordinar gobiernos. Aquí aparece la Operación Cóndor. La Operación Cóndor no es un golpe de Estado, no es una invasión, no es una guerra declarada. Es una red de cooperación entre servicios de inteligencia de varios países de América del Sur: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. El objetivo es claro: identificar a los opositores, vigilarlos, neutralizarlos y, si es necesario, eliminarlos. Lo importante es que esta persecución no se limita a las fronteras nacionales. El exilio deja de ser una protección. Un opositor que cruza una frontera no está a salvo. La red lo sigue. La represión se vuelve transnacional. Desde la perspectiva de los regímenes militares, esto es eficiencia. Compartir información ahorra tiempo. Coordinar acciones reduce riesgos. Desde la perspectiva de las sociedades, el efecto es devastador. El miedo ya no es local. El miedo es permanente. Estados Unidos no crea formalmente la Operación Cóndor, pero conoce su existencia. Mantiene contacto con los servicios de inteligencia de la región, intercambia información, observa el funcionamiento del sistema. Desde la lógica de la Guerra Fría, esto se interpreta como cooperación anticomunista. Desde la lógica humana, es una maquinaria de persecución. La Operación Cóndor representa un punto de madurez en el modelo de intervención indirecta. Ya no es improvisación, es estructura. Una estructura que puede funcionar sin intervención directa constante, una estructura que se sostiene a sí misma. Con el paso del tiempo, documentos comienzan a salir a la luz. Testimonios, archivos desclasificados. La magnitud del sistema se vuelve evidente. La imagen de conflictos aislados desaparece. Es reemplazada por la idea de un diseño regional. Cuando las dictaduras comienzan a caer, la red se desintegra, pero las consecuencias permanecen. La memoria queda fragmentada. Las responsabilidades se diluyen. La Operación Cóndor no es solo un episodio histórico, es una clave para entender cómo funciona el poder en América Latina durante décadas. Después del fin de las dictaduras militares, América Latina no vuelve a empezar desde cero. El pasado no desaparece. Las instituciones regresan, pero están marcadas. La democracia vuelve, pero con desconfianza. En muchos países, la transición se basa en acuerdos que priorizan estabilidad sobre justicia inmediata. Las Fuerzas Armadas regresan a los cuarteles, pero conservan influencia. Los servicios de inteligencia cambian de nombre, pero no siempre cambian de lógica. Para una parte de la sociedad, avanzar es necesario. Para otra, recordar es indispensable. Esta tensión atraviesa décadas de vida política. La intervención estadounidense no termina con la Guerra Fría,
solo se transforma. El lenguaje cambia. Ya no se habla de contención del comunismo, se habla de seguridad, de cooperación, de estabilidad regional. Pero el interés estratégico permanece: influencia económica, presión diplomática, colaboración en seguridad. Al mismo tiempo, América Latina cambia. Surgen nuevas generaciones, nuevos debates. La memoria de las dictaduras sigue presente, no solo en libros, también en familias, en relatos incompletos, en silencios. La desconfianza hacia Estados Unidos en muchos sectores no es abstracta. Tiene raíces históricas, raíces en decisiones tomadas lejos, sin participación local. Hoy, la relación entre Estados Unidos y América Latina es más compleja, menos ideológica, pero no menos estratégica. Comprender la intervención no significa justificarla, tampoco condenarla de forma automática. Significa entender cómo funciona el poder cuando se ejerce a distancia y entender que sus consecuencias no siempre son inmediatas. A veces duran generaciones. Este audio no busca cerrar el debate, busca ofrecer contexto, porque solo entendiendo el proceso completo se puede comprender el presente y reconocer por qué el pasado sigue influyendo hoy.